Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros usuarios. Esto es Sala de Prensa de Caracol Ahora. Hoy vamos a hablar de las movilizaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro para el próximo miércoles 27 de septiembre. Ya hoy, lunes 25 de septiembre, comenzaron a llegar el primer grupo de indígenas de diferentes regiones del país que participarán de estas movilizaciones. Las implicaciones las vamos a analizar hasta ahora con dos invitados a quien les doy la bienvenida. Comienzo por darle la bienvenida a Gabriel Cifuentes, analista. Gracias por estar aquí en Sala de Prensa. Alejandra, muy buenas noches para usted, para toda la audiencia y por supuesto para mi apreciado colega Pedro Viveros. Pedro Viveros, como usualmente también lo hace, nos acompaña una vez más aquí en Sala de Prensa. Saludo a Alejandra, saludo a usted, a Gabriel y por supuesto a nuestra audiencia. Bueno, vamos a comenzar por analizar las implicaciones sobre esa movilización convocada por el presidente Gustavo Petro. ¿Qué opinan ustedes al respecto de este llamado que hace el mandatario? Comienzo con usted, Gabriel. Pues Alejandra, a mí me parece que no es la primera vez que el mandatario y el presidente Gustavo Petro invita a una movilización social. Lo ha hecho durante las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo. En Bogotá ya sería la tercera o cuarta vez que lo hace. Sin embargo, sí llama mucho la atención que un mes antes de las elecciones, cuando ha sido claro que para el pacto histórico es importante mantener o consolidarse en Bogotá, se realice una manifestación en la capital donde además se ha anunciado o se insinúa que se van a hacer una serie de tomas en diferentes localidades. Y a pesar de que el candidato Gustavo Bolívar, que hoy en una entrevista en la mañana señaló y reconoció ser el candidato del gobierno, no va a participar, podría ser interpretado como una participación en política, cosa que está expresamente prohibido por la ley y que sería absolutamente contraproducente y contrario al mismo mensaje que el pacto histórico, cuando era oposición, eh, criticó del gobierno del expresidente Duque. Entonces, Alejandra, no es un hecho inusual, pero sin embargo, hay que señalar que en época de elecciones podría ser malinterpretado y ha generado unas críticas que pueden tener un sustento no solo desde una perspectiva política, sino también desde una perspectiva legal, lo cual sería absolutamente grave. Gabriel, y precisamente en eso me quiero concentrar y voy con usted, Pedro, para preguntarle precisamente esas implicaciones. Las preguntaba justamente en este contexto electoral, cuando estamos previo ya a unas cuantas semanas de las elecciones regionales. ¿Qué significa eso? Pues mire, yo creo que toda protesta es válida en una democracia, todo apoyo es válido en una democracia, porque entre otras cosas, en las recientes manifestaciones, tanto de la oposición como del gobierno, hubo como una especie de languidez de parte y parte, no solamente del gobierno, sino también de la oposición. Y yo creo que las protestas son válidas en la democracia, tienen mucho valor sobre todo cuando vienen de la oposición. En este caso, lo que a mí no me parece conveniente es que los apoyos a una manifestación se hagan por medio del Estado colombiano o de los funcionarios que lo ocupan. A mí me da la impresión que eso no es bueno y no es bueno incluso desde el ámbito puramente político. No estoy hablando desde el ámbito de las investigaciones disciplinarias, estoy hablando del tema político. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno va a apoyar a un mandatario en ejercicio del poder, eso se hace de manera espontánea, porque quieren hacerlo y porque se necesita de alguna manera que sus huestes lo hagan, pero no me parece bueno que sea, digamos, como promocionada por el gobierno. Ahí yo tengo una crítica muy grande. Y lo otro, que si van a hacer esas manifestaciones y a los 2 días siguientes van a tramitar unos consejos, sobre todo en Bogotá, en algunas localidades, para analizar el Plan Nacional de Desarrollo, yo creería que lo más conveniente es que ese análisis de ese plan de desarrollo, en Bogotá por lo menos, lo hicieran con los alcaldes locales y con el alcalde nuevo que sea elegido el 29 o en la segunda vuelta 21 días después. Pero no me parece bueno que
el plan nacional sea analizado o socializado con las autoridades que ya están de salida. Pedro, Gabriel, ya lo decía Gabriel también, no es la primera vez que el presidente Gustavo Petro convoca movilizaciones, en este caso habla de las movilizaciones por la vida. Los invito a que hablemos entonces, ya que ha guiado hacia allá también la conversación, Pedro, sobre el objetivo en esta ocasión, el objetivo en esa nueva convocatoria y por qué no llevar también a pensar el tema sobre una posible instrumentalización de las comunidades para lograr los objetivos del actual gobierno. ¿Creen ustedes que por ahí también va encaminada esta nueva convocatoria, Gabriel? Sin lugar a dudas, Alejandra, y de hecho hoy se conocieron informaciones frente a la posible financiación o la generación de una serie de incentivos para que las comunidades se movilizaran el mismo 27, otorgándoles incentivos como el internet gratis, subsidios de transporte, refrigerios. Y yo creo que en ese sentido es inconveniente, dada la coyuntura política y dada la cercanía a las elecciones, y en esto coincido plenamente con Pedro, que sea desde el mismo gobierno que se estén convocando estas manifestaciones y que no sea claro ni transparente si estas manifestaciones están siendo financiadas o promovidas desde el gobierno. En ese orden de ideas, también quiero señalar, Alejandra, que la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, que ya ha sido aprobado por el Congreso, que ya tuvo una amplia difusión en los territorios, no parecería ser la oportunidad en la excusa más adecuada para que el gobierno se tome tres localidades de Bogotá, justo cuando el candidato que se ha declarado como candidato del gobierno va de segundo en las encuestas, y que en esta oportunidad se ha acompañado por los ministros de las carteras que también están impulsando estas manifestaciones. Yo creo que más allá de que pueda ser o no legal esta movilización desde un punto de vista de la financiación pública, si hay una falta de delicadeza o por lo menos hay un exceso de desfachatez, y creo que por más de que no sea algo claro ni explícito, estas manifestaciones sí tienen un efecto y sí tienen una incidencia o pretenden tenerla en las elecciones para la alcaldía de Bogotá. Y creo que eso es desafortunado, repito, porque más allá de que sea legítima la movilización ciudadana, más allá de que sea legítima la protesta pacífica, yo sí creo que desde el gobierno nacional debería haber un mínimo de tacto en entender que esta clase de acciones que otrora fueran criticadas por el gobierno actual no deberían repetirse y se debería dar un ejemplo político de transparencia, imparcialidad y sobre todo no dejar ninguna traza de dudas frente a una posible intervención en política por parte del gobierno nacional en las elecciones regionales. Pero Pedro, ¿qué tanto le ha servido también al presidente Gustavo Petro estas movilizaciones que él ha convocado, también de cara a los proyectos de reforma que están en camino? Pues mire, yo creo que uno cuando motiva esta serie de apoyos, sobre todo en lo que los teóricos denominan la democracia callejera, que son esos respaldos, digamos, en la calle o en las protestas, me da la impresión que no deberían ser tan próximos a un debate electoral. Y creo que también debería estar acompañado eso, digamos, de algo que convoque al país y no que se note tanto que son sectores que siempre han estado cercanos al gobierno del presidente Petro. Por todos he sabido que siempre que el presidente Petro recurre a esto, moviliza a la Guardia Indígena, vienen los sectores alternativos, y yo creo que, pues, para eso y ese apoyo y ese respaldo, yo, digamos que confirmaría lo que está detrás del apoyo al presidente. Y me da la impresión que el presidente necesitaría mejor como unos respaldos nuevos, como unas estrategias novedosas donde se muestre que están llegando otros sectores. Por ejemplo, la votación que hubo recientemente en la Cámara de Representantes, que se votó la reforma a la salud. Ahí uno podría decir, bueno, allá hay unos movimientos nuevos, porque hasta hace unos días no se sabía muy bien
si lo estaban apoyando o no, y ahí ya hay movimientos reales para comenzar a evaluar si se está conformando una nueva alianza, unos nuevos acuerdos y un nuevo consenso dentro del Parlamento. Pero volver a ratificar los mismos actores que han acompañado al presidente me parece que puede tener, digamos, una especie de aroma, hacer la confirmación de que los mismos están con el presidente. Y si eso no es masivo, como digamos lo ha sido en los últimos balconazos del presidente, me parece que eso no es positivo para la propia imagen. Yo a veces pienso, y me atrevo, digamos, a soltar esta tesis, es que esta estrategia del presidente Petro y de su grupo político corresponde como a mandar un mensaje de tratar de ganar Bogotá en la elección del 29, porque pareciera que en las otras regiones, por lo menos en las alcaldías de las ciudades principales, el sector del presidente no va a ganar. Entonces, como si digamos, se la estuviera jugando toda Alejandra a Bogotá para por lo menos salvar los muebles en la elección del 29, porque no registro que en otras ciudades donde él tiene injerencia haya tal movimiento tan fuerte de cara a las elecciones. Yo sé que me alargué, pero pues quería concluir con eso, con todas las disculpas. No, para nada, es válido. Mire, es válido también aclararle a los usuarios, recordemos que este próximo 27 de septiembre, el miércoles, este recorrido, para que lo vayan teniendo en cuenta, comenzará o tendrá como punto de partida la carrera séptima con calle 60 en Chapinero y caminarán hasta la Plaza de Bolívar. Quería volverles a plantear la misma pregunta y es, Gabriel, ¿es o no es una forma de presión por parte del presidente Gustavo Petro para el Congreso de la República de cara a las reformas que están en este momento en curso? Pues, Alejandra, efectivamente esto es una forma de presión, sin lugar a dudas es una forma de presión para el Congreso, pero ya hemos tenido también el mensaje del presidente del Senado, Iván Name, que ha señalado que el Senado de la República por lo menos no se dejará presionar por esta clase de manifestaciones y creo que tampoco han sido efectivas en el pasado, en el sentido que no es el primer balconazo, como lo señala Pedro Viveros, del presidente Gustavo Petro, y tampoco fue efectiva en la medida en que la agenda legislativa en la primera legislatura tuvo bastantes tropiezos y muy pocas victorias. Creo que por el contrario puede llegar a ser incluso contraproducente, porque en una época de elecciones, donde la gente lo que quiere ver es resultados, donde la gente no quiere ver las calles taponadas, donde la gente está preocupada por los temas de seguridad, esta clase de movilizaciones puede tener un efecto contrario al esperado por parte del presidente Gustavo Petro. ¿Cuál podría ser ese efecto, Gabriel, antes de despedirlo, que ya sabemos que se va a ocupar? Pues el efecto podría ser, Alejandra, primero que no logre el objetivo en Bogotá. El presidente Gustavo Petro y el pacto histórico no han tenido una buena convocatoria en materia de avales en las diferentes capitales y en los diferentes departamentos. Y sin lugar a dudas, la joya de la corona es Bogotá. Si pierde en Bogotá, pierde un capital político muy importante y pierde también la posibilidad de tener una posibilidad de tramitar en el Congreso el grueso de sus reformas que todavía no han sido discutidas. Para el presidente Gustavo Petro, las elecciones regionales son fundamentales porque dependiendo de sus resultados, los partidos tradicionales van a tomar una posición más proclive a la conciliación o más proclive a la independencia y a la oposición. En la medida en que el presidente Gustavo Petro no pueda mantener Bogotá, que ha sido siempre un fortín del progresismo, donde él fue alcalde, donde él tiene la mayoría de sus fuerzas políticas, donde sacó casi 2 millones de votos, sería un golpe político que marcaría definitivamente el destino de la agenda legislativa o por lo menos del apoyo político en lo que resta de su mandato. Es por eso tan importante para el gobierno del presidente Gustavo Petro no perder Bogotá, mantener su posición política en la capital, dado que además parece
de acuerdo con las encuestas, de acuerdo con la información que se tiene, que en las principales capitales del país el pacto histórico no va a tener buenos resultados. Pues ahí está el análisis de Gabriel Cifuentes, se lo despido porque sabemos que tiene compromiso que asumir. Muchísimas gracias por su tiempo para nosotros en Sala de Prensa. Vale, Alejandra, para usted, para toda la audiencia y para Pedro, un fuerte abrazo. Saludos, Gabriel. Continuamos con usted, Pedro, ya que íbamos encaminando justamente la conversación sobre las posibles consecuencias de esta nueva movilización. ¿Qué opina usted al respecto sobre esas consecuencias, sobre lo que podría pasar luego del 27 de septiembre? Pues a mí me da la impresión que lo que se va a venir es una serie de críticas y de análisis de si la convocatoria fue, digamos, de las dimensiones que el sector del señor presidente pues está esperando y motivó ese sector para atraer su gente a esta manifestación. Y también tendríamos que tener en cuenta los discursos que haya y los mensajes que envíen todos los que participen en ella, porque pues si el presidente o los sectores que participan van a lanzar un mensaje de motivación política o si se van a quedar con el mensaje directo a la transformación que ellos quieren en materia legislativa, o si va a ser, como a veces también el sector del presidente Petro acostumbra, un memorial de agravios contra los sectores que son, digamos, sus adversarios en materia política. Entonces, yo creo que esas serían las consecuencias. Y de otro lado, las acciones que tomen los sectores que no están dentro del sector del gobierno del señor presidente Gustavo Petro, porque ahí también lo que se puede haber es algo, digamos, más, por llamarlo de alguna manera, más difícil, porque algunos sectores podrían perfectamente también reaccionar y convocar de alguna manera algunas manifestaciones posteriores o podrían aprovechar ese tipo de eventos del 27 para precisamente criticar y profundizar de manera muy grande y muy seria la división y la polarización que hay en el país. Por eso me parece a mí que es un riesgo, Alejandra, sin duda, que hace el presidente Petro y su sector al convocar estas manifestaciones a un mes de las elecciones regionales. Y por otro lado, Alejandra, si usted me permite, hay que recordar que el sector, digamos, que se elige el 29 de octubre, y hablo de ese sector, es de los cargos de alcaldes y gobernadores, son definitivos en la lucha política pensando en el Congreso Nacional de las elecciones del 2026, porque en Colombia, quienes mayor injerencia tienen para la elección de senadores y representantes en el país son los gobernadores y los alcaldes. Entonces es mucho lo que está en juego en esa elección. Por eso yo esperaría unas reacciones, digamos, de la misma dimensión de la propia campaña, que va a terminar siendo una campaña bastante compleja, de una campaña que ha sido muy sosa, Alejandra, porque esta campaña ha sido más bien una campaña medio tibia, medio serena, no ha habido, digamos, unos grandes debates, pero creería yo que con esto el 27, y depende lo que ocurra, pues puede haber, digamos, un parteaguas de la propia dinámica de la elección, Alejandra. Pedro, si me lo permite, para también permitirle a nuestros usuarios tener un análisis más profundo y entender mejor cuál es la relación entre la intención, ya hablando desde el punto de vista político, entre la intención que usted nos comentaba del presidente Gustavo Petro de asegurar ese territorio, la capital del país, con las movilizaciones, cómo una cosa lleva a la otra. Porque es política. Y cuando la política dejó de ser, digamos, esa política de salones donde unos señores se reunían y tomaban esas decisiones, ahora lo que está ocurriendo es que pues se manifiestan en este tipo de movilizaciones. Y eso perfectamente podría ser interpretado como un agite a un mes de la elección para mover el sector político que llevó al presidente Petro a la presidencia de la República. Yo creería que eso tiene, por supuesto, unas consecuencias y unas interpretaciones.
y después pues vendría lo que hablábamos hace un momento, de hacer por lo menos en Bogotá unas reuniones en algunas localidades que yo creo que reflejaría sin duda la intención de ese sector político de animar a sus huestes para que apoyen a sus candidatos en Bogotá y en el resto del país, Alejandro. Lo cierto es que por lo menos los miles de indígenas que van a llegar y que ya comenzaron a llegar en las diferentes chivas a la capital del país, desde diferentes regiones, hablamos de La Guajira, del Catatumbo, Amazonas, Putumayo y otras regiones, solamente van a estar hasta el 28, es decir, hacen su movilización el 27 y el 28 se supone que volverían a sus territorios. Y ahí es donde insisto yo ya en medio de esa conversación, Pedro, sobre cuál puede ser esa consecuencia o cuál puede ser esa respuesta posterior a esta movilización. Es decir, ¿qué es lo que se quiere lograr? Porque vienen y cuál es el objetivo, por lo menos de las comunidades indígenas que participan, por supuesto, en respuesta a la convocatoria del presidente. No, porque vienen las comunidades indígenas y otros sectores sociales cercanos y lo que hacen es apoyar una manifestación para, digamos, abrir el debate político electoral, en mi opinión, que le pueda ayudar al sector del presidente Petro a saber qué mensajes, a saber qué discurso puede llevar y también a saber pues cuáles son las intenciones políticas de ese sector después de esa manifestación del 27. Es, digamos, como la activación de este sector político de cara a las elecciones un mes después. Yo la interpretaría así, porque no vería de otra manera que se hiciera una manifestación de la magnitud que ellos están planteando a un mes de las elecciones. Entonces, pues claro que tiene, le repito, es como el inicio, como la apertura de ese debate electoral por parte de los sectores cercanos al señor presidente de la República, Alejandro. Hay que ver entonces qué pasa de aquí al 27, bueno, el propio día, el 27 de septiembre, con esas movilizaciones, los mensajes que compartan también durante la jornada, como lo dice Pedro Viveros. Pedro, no quiero despedirle sin antes hablarle de otro tema, cambiando también rotundamente del tema de conversación de hoy, y es cómo le ha parecido a usted también la participación y la respuesta por parte del presidente Gustavo Petro en torno a los homenajes que se le han brindado al maestro Fernando Botero. Es decir, en todos estos días, por lo menos que lo tuvimos en la capital del país, encontramos a un presidente realmente ausente. Aparece hasta el día de hoy. Pues mire, Alejandra, yo no sé si es que yo tengo 57 años, a nosotros nos dicen los cincuentones, y yo no sé si es que yo ya me volví viejo, y lo hago, digamos, en su programa, que lo he repetido muchas veces a donde ustedes cordialmente me invitan, pero recurro a mí, 50 años, para decirle que un presidente de la República, hay muchos eventos donde se tienen que superar las diferencias políticas o donde se tienen que superar, digamos, los temores que haya de la puesta en escena de un mandatario. Yo creo que un presidente de la República, por más enemigo que haya sido de Gabriel García Márquez, que fue una persona bastante rebelde, cercano a grupos de izquierda, con un discurso muy amigo de Fidel Castro, pues hombre, cuando se murió Gabriel García Márquez, era el símbolo de este país. Y todo el mundo, cuando Gabriel García Márquez murió, adversarios, algunos destemplados, como una señora Cabal, que no creo que se haya leído mucho la obra del Nobel de Literatura, pero ella fue, digamos, una de las personas que sacó unas cosas complejas. Y uno entiende porque ese radicalismo, pues no es un, digamos, sensato. Pero la mayoría de mandatarios, de personas que ocupan cargos importantes en el país, deben sentirse halagados de poder acompañar a una persona con los méritos y que está por fuera de la política, por fuera de la refriega ideológica, por fuera de las diferencias. Ese señor Fernando Botero no es ni mamerto, ni paraco, ni guerrillo, era el mejor artista vivo de todos los artistas mundiales, ni siquiera de Colombia, sino de todos. Hombre, era un homenaje que el presidente de la República pues debió atender como corresponde a una de esas glorias que solamente se va a morir una vez. Entonces, creo yo que ahí le faltó mucha magnanimidad al señor presidente para atender el fallecimiento
nosotros no tenemos muchas glorias de esas, Alejandra, créame, yo recurro a mis 50 años y son pocas las glorias de la magnitud de Fernando Botero que tenemos los colombianos como para no acompañarlo de una manera fuerte y seria y, le repito, magnánima en un evento que merecía la presencia del jefe de Estado. Pues ahí está el análisis de Pedro Viveros. Gracias como siempre por acompañarnos aquí en Sala de Prensa. Un abrazo, saludo y de verdad muchas gracias por la invitación, Alejandra. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias también a todos los usuarios que se conectaron con nosotros. Que tengan una muy feliz noche.